tardes. Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Esperando se encuentren muy bien. He recibido algunos de sus proyectos y me han mandado la parte de las referencias, la parte de cómo han venido citando y cómo han venido parafraseando. Esta parte la quiero aterrizar precisamente para que vayan visualizando cómo tienen que citar cuando son más de dos autores o en su defecto, prácticamente de qué otras fuentes pueden obtener su información. En esta parte vamos a ver la importancia de citar fuentes, los datos de las fuentes, el estilo APA, tipos de fuentes, fuentes impresas, fuentes electrónicas y herramientas para elaborar referencias. La importancia de citar las fuentes es que ustedes van a evitar el plagio y respeto al derecho del autor. La correcta citación de las fuentes consultadas en una investigación es la manera más lícita de reutilizar y aprovechar el conocimiento existente como base para nuestros propios aportes. En esta parte, chicos, considero que es fundamental para su formación, dado que en muchos de los casos, desde primer semestre, inclusive y hasta una vez culminando la carrera, se siguen viendo ciertos aspectos que generalmente no le toman mucho a detalle, pero son importantes para ustedes. Cuando ustedes apenas se van prácticamente adaptando a la parte de entregar una actividad con todos los criterios solicitados, también es importante que vayan citando y vayan parafraseando. En muchos de los casos, sí les puedo asegurar que a todos les ha pasado enviar actividades y no ponemos prácticamente las referencias bibliográficas. Entonces, de alguna u otra manera, ustedes tienen que prácticamente referenciarlo y en orden alfabético. En muchos de los casos, esto hace que pierda credibilidad sus investigaciones y, aunque no lo crean, gran parte de este tipo de actividades que hacen de tareas o de otro tipo de investigaciones, si ustedes no ponen el autor, nosotros como docentes tenemos que conciliar que tengan el autor y que tengan la referencia, porque ese es otro de los errores que se cometen. Colocan prácticamente el parafraseado, pero no colocan la referencia. Entonces, prácticamente es como si hubiera sido copiado y pegado. La importancia de citar nos dice que debe de tener una contribución a la construcción de nuevo conocimiento, permite dar a conocer los trabajos previos que sirven de sustento a nuestras afirmaciones y colaborar con la comunidad científica a seguir elaborando investigaciones y ofreciendo nuevas perspectivas en los diferentes campos del conocimiento. Como les decía, si ustedes hacen investigación, de alguna u otra forma tienen que tener ciertos criterios y gran parte de esos criterios es precisamente saber referenciar, que toda su investigación realmente tenga coherencia y que no sea plagiada. De esta manera ustedes tienen la posibilidad de publicar este tipo de investigación y que otras personas interesadas adopten este tipo de investigación y generen ahora un nuevo conocimiento. Me voy a saltar un poquito sobre la importancia o las ventajas, porque prácticamente ustedes ya debemos de saber las ventajas, las desventajas, en este caso el impacto que tiene prácticamente citar, ¿vale? Ustedes para elaborar la bibliografía o lista de referencias se tomen en cuenta el tipo de documento, en este caso puede ser libro, artículo de revistas, tesis, páginas web, base de datos. Tener los datos necesarios de los documentos que has utilizado en tu trabajo. ¿Qué tipos de fuentes de información tenemos? En este caso, los libros, los artículos de revista, las tesis, artículos de revista en base de datos, bases de datos estadísticos, páginas web y libros electrónicos. En esta parte, ¿cómo presentamos los datos? Los manuales de estilo describen los requerimientos en la presentación de manuscritos para su publicación. Incluyen los aspectos relacionados con las citas y referencias. Existen diferentes formatos y estilos de presentación. MLA, APA, Chicago. Según las normas internacionales ISO 690-1987, documentos impresos y audiovisuales, y la ISO 690-2, documentos electrónicos. El estilo APA nos habla de la American Psicosocial y Asociación, que es la principal asociación de psicólogos académicos en los Estados Unidos y está desarrollado método de estandarización para citar fuentes impresas y electrónicas. Es por eso que prácticamente las ciencias sociales y las humanidades tenemos que adoptar esta versión.
Aquí nos está marcando una versión reciente, tentativamente reciente, porque ya salimos la séptima edición. Todavía algunos siguen manejando la sexta, pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo tienen que, en este caso, sacar su referencia en función a los libros. Recuerden que siempre comenzamos con el apellido, el año siempre tiene que ir entre paréntesis, el título del libro, inclusive con el tipo de letra, y pues básicamente ustedes tienen aquí el ejemplo. De alguna otra forma es importante que lo vayan haciendo de esta manera porque en muchos de los casos generalmente colocan primero el nombre y después el apellido y eso es error. Cuando es de parte de un libro tenemos nuevamente el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, el año, título del capítulo, nombre de editor, la mención de responsabilidad, título del libro y pues aquí prácticamente tenemos el ejemplo. En esta parte del artículo de la revista, si se dan cuenta, tenemos algunas características en común. Nuevamente se utiliza el apellido, coma, la inicial del nombre, el año de publicación, el título del artículo, el título de la revista, el volumen, número y página. Cuando hablamos de los artículos de revista, ustedes se pueden dar cuenta que al momento de descargar el PDF, en la parte inferior dice cómo citar y nos aparecen las diferentes versiones de la cita. Entonces, la más común, ustedes ya saben que es el formato APA. Cuando obtenemos la información de las tesis, nuevamente es con apellido, coma, inicial, del nombre, el año, el título de la tesis, tesis de maestría o posgrado, nombre de la institución y ciudad, y pues aquí tenemos básicamente el ejemplo. Esta parte es importante que la vayan considerando porque en una de las ocasiones que ustedes puedan encontrarse es precisamente adoptar a lo mejor cierta información que intervengan diferentes autores, entonces es importante que vean cómo se tiene que ir referenciando. Aquí tenemos Vargas, coma, el nombre del autor, coma, punto y coma, Vallejo, coma, la inicial del nombre y pues básicamente de esta manera tienen que ir referenciando. Cuando es más de una obra del mismo autor, la lista de referencias se ordenan alfabéticamente por apellido del autor. En el caso de existir más de una obra del mismo autor, pues prácticamente se ordena por el año de publicación, empezando por la obra más antigua, ¿vale? Y de la misma manera tienen ustedes fuentes de información electrónicas y pues aquí tenemos de base de datos de artículos o textos completos, base de datos estadísticos, páginas web, entre otras. A grandes rasgos es lo que ustedes tienen que ir visualizando para ir referenciando. Para terminar, nada más como observación, Wikipedia no es una fuente confiable. Rincón del Vago tampoco, Buenas Tareas tampoco, Gestiópolis tampoco. Entonces, esta parte o estas observaciones no solamente lo tomen para la materia, esto ya lo tienen que aplicar en todas sus materias. Generalmente cuando solicitan las actividades, por sentido común, ustedes ya son prácticamente estudiantes universitarios, entonces toda la información que vayan a plasmar en sus tareas prácticamente tienen que ya ir referenciado. Entonces, si el docente no se los pide, es un valor agregado que ustedes les tienen que dar a sus actividades. De esta manera, ustedes prácticamente son la carta de presentación de sus tareas. Si realmente ustedes ponen las referencias, pues entonces estamos viendo que hay una calidad de la información y sobre todo que le está dando crédito al autor. ¿Qué pasaría si a lo mejor uno de ustedes no pone, en este caso, un autor y a lo mejor alguien que conoce a este autor los puede demandar? Entonces, de alguna otra manera, ustedes se pueden meter en cualquier situación que no sea favorable. Entonces, es importante que lo tomen prácticamente como parte de su rutina. Esto ya lo tienen que saber hacer y pues ya saben que mínimo para una buena investigación, mínimo unos 50 referencias, mínimo, ¿vale? Cualquier duda, seguimos en contacto, chicos.